Muy buenas noches para todos nuestros teleamigos y teleamigas. Bienvenidas a esta nueva emisión de Debates UGC, aquí en Teleamiga Internacional. Quiero compartir en primer lugar con todos ustedes la excelente noticia, o mejor, excelentes noticias. La semana pasada obtuvimos los registros calificados para los nuevos programas de Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad de la Gran Colombia en sus sedes de Bogotá y Armenia. Y el día de hoy recibí el registro calificado de la nueva licenciatura en Matemáticas Bilingüe de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Gran Colombia en la sede de Bogotá. Ayer también inauguramos un magnífico espacio donde todos los profesores vamos a poder interactuar, compartir y preparar, por supuesto, nuestras clases. Con eso dicho, quiero saludar de manera muy especial a nuestros invitados. Nos acompaña Milton Fabián Forero, politólogo y profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Gran Colombia. Milton, bienvenido a Debates UGC. Muchas gracias, mi primera vez y muy contento por la invitación. Bueno, muy bien. Nos acompaña también Nora Pardo, especialista en Derecho Administrativo y magíster en Derecho, también profesora de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Gran Colombia. Nora, bienvenida. Señor doctor, muchísimas gracias y felicitaciones por esos logros. Muchas gracias. Los logros van de la mano con el líder del proceso y usted es el líder de este proceso. Muchísimas gracias. Nos acompaña Olivia Clavijo, abogada, magíster en Administración Pública. Olivia, bienvenida a su casa. Muchísimas gracias, señor rector. Aquí estamos para atender su invitación. Bueno, y nos acompaña también Julio César Mejía, profesor hasta el momento de la Universidad de La Salle, pero esperamos que nos acompañe con algunas cátedras en este nuevo programa de gobierno en la Universidad de la Gran Colombia. Julio César, bienvenido a Debates. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Bueno, el tema de hoy es corrupción. Y el tema de hoy es corrupción porque el domingo pasado algunos colombianos, cerca de 11.700.000 colombianos y colombianas fueron a las urnas y marcaron la gran mayoría, el 99% de esos que fueron, sí a 7 preguntas que buscaban en últimas establecer un conjunto de normas, si se quiere, para luchar contra la corrupción. Lo cierto es que esa consulta no pasó el umbral mínimo requerido para que el Congreso tuviera que entonces proceder, pero el presidente Duque ha dicho que el gobierno asume ese hecho político y le ha pedido entonces a la vicepresidenta de la República que impulse en el Congreso y por supuesto en el país esas 7 propuestas que hay para luchar contra la corrupción. ¿Ustedes qué piensan de esto, Nora? Bueno, señor rector, el mecanismo de la consulta dentro del ordenamiento jurídico del país se encuentra regulado de manera particular y esa regulación implicaba necesariamente un tema de eficacia a nivel de la norma jurídica. Cuando uno revisa la consulta del pasado domingo, a pesar de que no haya alcanzado el umbral, uno observa por primera vez después de la 7ª papeleta un hecho importante dentro de nuestros jóvenes universitarios. Lo observábamos en las aulas de clase, en donde los muchachos permanentemente estaban discutiendo el tema de la consulta. Y cada uno de ellos, desde su formación y de lo que estamos haciendo nosotros en la Universidad de la Gran Colombia, formando nuestros abogados, uno observa cómo el muchacho poco a poco se ha ido interesando por este país. Las personas que ya tenemos cierta edad manifestamos apatía por parte de los jóvenes. El tema de la consulta creo que generó para nuestros jóvenes de la Universidad de la Gran Colombia un espacio de reflexión frente a lo que está pasando en el país. Yo he escuchado mucho de eso, Nora, pero pareciera entonces que muchos jóvenes, especialmente las universidades, salieron a votar y se movilizaron, pero muchos que usualmente salen a votar no lo hicieron, ¿no? Pareciera. Sí, pero vea, señor rector, que pasa algo muy particular. Yo tengo la cátedra de contratación estatal y en el tema de contratación estatal hablamos de los pliegos tipo. Y es muy interesante el debate que se presentó en relación con los pliegos tipo como pregunta de la consulta y cómo los muchachos se empezaron a interesar por qué era el pliego tipo. Para mí como docente, de verdad que fue un buen ejercicio académico encontrar unos jóvenes muy receptivos a querer saber cómo funciona el país, más allá de un tema de corrupción, de un tema de que estamos dentro de los países más corruptos de la esfera. Lo
importante dentro de este debate es apreciar cómo el joven gran colombiano se está interesando y pregunta qué es un pliego tipo, para qué sirve, qué hago yo como abogado, cómo construyo el pliego tipo. Y también entrar a revisar que en materia por lo menos del pliego tipo no es un tema exclusivo de la consulta. Y era una política pública que la Agencia Nacional de Contratación ha querido implementar y que pues la consulta lo trae y lo presenta como algo muy novedoso, pero también hay que hacer ver el otro lado de la consulta. Hay muchas cosas que sucedieron alrededor de la consulta que no tienen novedad, que hacen parte... Muchos alegan eso, ¿no? Que ya estaba en la legislación. Sí, que hacen parte del día a día. Cuando usted revisa, entra a la página de Colombia Compra, ahí va a encontrar modelos de pliegos tipo, modelos de contratos tipo, en donde el Estado pretende, con toda la mejor intención, generar unos modelos eficaces contra la corrupción. Aquí tuvimos un debate, antes de escuchar a Olivia, aquí tuvimos un debate previo a la consulta, donde un representante a la Cámara, muy amigo de esta casa, Juan Carlos Wills, del Partido Conservador, trajo todo el conjunto de leyes que ya incluyen eso por lo cual se estaba preguntando en la consulta, con la excepción de la pregunta 1, por supuesto, que era el tema del tope de los 25 salarios mínimos para todos los altos funcionarios del Estado. Olivia. Bueno, en consideración al resultado de la consulta, bueno, hay unos fenómenos interesantes que se dan. Como lo decía Nora, es cierto, en Colombia no tenemos la cultura de la participación directa, ¿sí? La participación ciudadana. En ese espacio, digamos que hubo una movilización muy interesante por parte de los colombianos. Sin embargo, creo que hay unos fenómenos que esta consulta en particular no tocó, se dedicó a lo técnico, como lo explica Nora, y eso también complejiza un poco la relación directa del ciudadano frente al instrumento de participación. Entonces, nosotros venimos de una cultura de incumplimiento de normas, ¿sí? Que se ha naturalizado en nuestro país. Si vemos esas regiones colombianas que están permeadas por el narcotráfico, que están permeadas por la corrupción política, que están permeadas por la corrupción judicial, no salieron a votar, ¿sí? Son los índices más bajitos. ¿Y por qué? Porque su cultura está naturalizada en el tema del incumplimiento de la norma. Igualmente, también está naturalizado el tema del mal uso de lo público y está naturalizado también el no respeto por la ley, por ende. Y pues es el resultado de nuestra consulta. No pasó el umbral y efectivamente el mensaje que se quería enviar en cuanto a que la ciudadanía puede participar y efectivamente lograr incidir en las decisiones del Estado, pues no se alcanzó. Pero fíjese que en 2003, referendo. No pasa, pero se lleva a cabo el referendo. Correcto. En 2016, plebiscito. No pasa, igual se aprueba lo que no pasó. Y ahora consulta popular, de manera que sí se están haciendo uso de los mecanismos de participación, ¿no? Pero no es un tema de participación directa, o sea, seguimos en el mismo juego del Estado que le da el gusto al ciudadano, pero no es el ciudadano el que está efectivamente incidiendo en la decisión que se toma en últimas. O sea, sigue siendo el Ejecutivo el que tiene la última voz siempre. Aquí creo que con nuestra constitución política, desde el preámbulo mismo en adelante, lo que se convoca es a una ciudadanía activa, una ciudadanía que efectivamente no solo se queda a esperar a que el papá resuelva los asuntos, sino que se vuelva mayor de edad y pues la complejidad de Colombia, un territorio tan grande y tan diverso, requiere que esa diversidad participe en la solución de los problemas. Pero ahí usted diría, la democracia participativa en últimas está en la Constitución, pero hasta ahí. Correcto. Bueno, y muy bien. este era un ejercicio interesante para mostrar con el ejemplo que podemos participar efectivamente. No se logró. Quiero recordarles a todos nuestros teleamigos, nuestro teléfono en Bogotá, 287-8355, nuestra línea de WhatsApp, 322-845-8232. Invitarlos también a que nos sigan en redes sociales, @canal Teleamiga, @ULA Gran Colombia y @Rector UGC. Todas las llamadas, creo que el sistema ya está arreglado y las podemos recibir aquí al aire, al igual que los mensajes de WhatsApp. Milton. Contento con la movilización y la participación. Aunque faltaron cerca de 500.000 votos, la participación ciudadana ha crecido y es un hecho innegable. En el 2003, cuando el presidente más popular que ha tenido este país, que es Álvaro Uribe Vélez, saca un referendo
con todo lo que eso acompaña, el apoyo completo de la institucionalidad en pleno para un referendo, no alcanzó el umbral, que en ese momento era más pequeño aún, ¿no? Hablamos de un 24 o 25%, tal vez la pregunta que más tuvo votación fue cerca del 25%. Esta vez llegaron al 32.9%, faltó un 0,5% para lograr que esta consulta no fuera solo un hecho político, sino un hecho jurídico vinculante. Difiere un poco de lo que, como estamos en debates UGC, sí, entonces difiere un poco de la doctora Nora, en que no solo está en el papel, estaba en el papel, creo, la participación ciudadana. Creo que poco a poco la ciudadanía se va empoderando de lo que viene. Y lo que viene es un proceso que creo interesante, importante y que no va a tener reversa. Es difícil cambiar las prácticas de votación, las prácticas arraigadas en la cultura ciudadana, pero se está logrando. Creo que soy optimista en el pensar que en unos años seguramente una consulta popular va a alcanzar el umbral sin necesidad de maquinarias, sin necesidad de políticos que llevan a sus votantes, porque de otra manera no lo harían. Pero Milton, sacó más votos que el no y que el sí, por supuesto. Sí. ¿No? Sacó más votos que el referendo, sacó más votos que Duque. Sacó muchos más votos que todo lo histórico desde nuestra Constitución de 1991. Nos habla de un crecimiento en la participación de las personas y un reconocimiento de lo que está ahí en la Constitución. Lo que está en la Constitución no solo está en el papel, y estaba en el papel el 91 para decirnos, mira, hacia allá podemos avanzar. Son esas constituciones que se conocen como aspiracionales. Venga, ¿no? Algunos han criticado esta idea de que Claudia López, la ex senadora, y su pareja Angélica Lozano, hoy senadora de la República, asumieron eso como un triunfo personal. ¿Usted qué opina? Depende desde dónde se analice, ¿no? Contradictores podrían decir es un tema personal y por eso nosotros no nos montamos, porque es Claudia López o Angélica que están pensando con cálculo electoral y político qué va a pasar en Bogotá. Más concreto en su respuesta, Milton. Usted está como un periodista que una vez me preguntó, doctor Santiago, el domingo de elecciones cualquier cosa puede pasar. ¿Usted qué opina? Pues sí, que cualquier cosa puede pasar. Dígame, ¿usted qué opina? ¿Usted, no es un triunfo de Claudia López. Es un triunfo de la ciudadanía. Si los 11.600.000 votos fueran de Claudia López, pues sería presidenta de este país. Ella es una más, una cara visible, por supuesto, pero si fueran sus votos y pudiera ella cobrar electoralmente eso, pero no creo sería usted que presidenta. De pronto esa personalización, esta idea de lo promovió Jorge Robledo, amigo también de esta casa, lo promovió Antanas Mocus, lo promovieron ellos, hizo que mucha gente dijera, no, yo mejor no le juego a eso porque hay un ejercicio electoral politiquero detrás. Hay una triste coincidencia entre los procesos electorales que se venían dando, elección de presidente, un país polarizado, entre amigos, enemigos de la paz, digamos, esos discursos que se vendieron, paz sí, pero no así, Duque, Petro, la coalición que terminó armando Claudia López, Robledo, digamos, bueno, Robledo menos en torno a la posible candidatura en segunda vuelta de Petro, que dejó los ánimos también muy arriba. Y ese muy arriba es seguir pensando en lo que pasa en las elecciones. Y eso creo que no ayudó a que más sectores políticos se sumaran. Muy bien. Julio César Mejía. Bueno, yo creo que hay dos perspectivas ahí interesantes para ver. Por un lado está el tema positivo que lo han señalado bastante bien, y es que efectivamente hubo una participación importante. Las personas están utilizando esos mecanismos democráticos para poder expresarse en las urnas, y eso es sin duda importante. Pero hay una parte negativa y oscura que a mí me parece que ocurrió durante la consulta, y es, por una parte, la politización extrema que ocurrió, por otra parte, la forma en la que Claudia López, Angélica Lozano, Gustavo Petro, Jorge Enrique Robledo se apropiaron absolutamente de la consulta y declararon esos 11 millones de votos como propios, cosa que me parece un poco deshonesta. Y sin duda hubo otro gran problema, y es que dicen que se envió un mensaje, pero el mensaje fue bastante costoso, costó 350.000 millones de pesos para absolutamente nada, porque finalmente no pasó el umbral. Pero algunos dicen que la democracia es costosa. La democracia es costosa sin duda, pero creo que la utilización de los mecanismos democráticos con fines electorales, con claros fines electorales, que es lo que a mi parecer ocurrió cuando uno ve los mensajes que ocurrieron después de la consulta y la forma en la que se arrogaban los votos, es claro que están de cara a las elecciones del siguiente año. Entonces me parece un poco deshonesto que lo hayan hecho, sobre todo porque las preguntas de las consultas, ninguno de los senadores ni de los congresistas en general que apoyaron la consulta está dispuesto
realmente a apropiarse de las propuestas. Por ejemplo, no conozco ninguna propuesta de Jorge Enrique Robledo respecto a renunciar, después de que va a cumplir 20 años en el Congreso, a renunciar, por ejemplo, inmediatamente después de que promovió 3 periodos en las corporaciones públicas. Lo mismo con Angélica Lozano, yo no conozco ninguna propuesta de ella de reducirse el salario, en cambio sí pretendía que se hiciera a través de una consulta. Creo que si los... Bueno, tampoco puede un congresista decir, a mí me pagan menos, eso no... No lo puede hacer constitucionalmente, pero creo que puede decir, Claro, entonces el beneficio propio. dono el resto del salario y vivo con lo que dije que los demás tenían que vivir, si quieren ser coherentes. Entonces, creo que la parte de la coherencia y las preguntas difíciles tampoco vi que se las hiciera la prensa, porque estas preguntas son las difíciles, decirle, bueno, usted dice que son solamente 3 periodos en las corporaciones públicas, ¿por qué lleva tantos? ¿No? Y nadie se la hizo realmente a los promotores de la consulta. Entonces, sí, digamos que dividiéndolo en los temas de la consulta es un sí rotundo, sí a la participación, sí a la democracia, sí a ir a las urnas, pero un no rotundo a la utilización de estos mecanismos democráticos con fines electorales, con fines políticos y apropiarse de los votos, de esos 11 millones de votos que no son de ellos, pero que de forma, diría yo, un poco descarada, terminaron apropiándose. Pero mire, por lo menos no se gastaron los varios billones de pesos de octubre del año 2016. En esa época, les cuento, yo trabajaba en Radio Red de RCN y era obligatorio pasar las cuñas, alegando que eran pedagogía para la paz, de la estrategia del sí, pero invitaban era a votar a favor del plebiscito. Esos eran recursos del Estado para la campaña, más todo lo que implicó organizar ese plebiscito, que fueron los mismos 300 y pico mil millones de pesos. 3 veces los ingresos de la Universidad de la Gran Colombia, que le damos educación a 15.000 estudiantes en este país. Digamos, ese es un poco el análisis también valdría la pena hacer. Bueno, pero les tengo otra pregunta. Ayer, en una clase que teníamos en la Universidad de la Gran Colombia de Liderazgo y Participación Política, un estudiante me hacía la siguiente pregunta. Me decía, ¿usted considera, profesor Santiago, que en aras de evitar ese despilfarro, porque en últimas el despilfarro, de lo que habla ahorita Julio César, es hubo un despilfarro porque pues no pasó el umbral, porque no tiene mayor impacto, etcétera? Entonces me decía, ¿usted considera que de pronto si tuviéramos el voto obligatorio, cada vez que hubiera un mecanismo de participación que se someta pues al electorado, a la ciudadanía, pues en últimas ya supera el umbral porque es obligatorio? ¿Qué opinan de esto, Milton? En cuestiones como la consulta, no votar es una forma de participar. Digamos, por eso es que no existe el incentivo de tener un reconocimiento para un día no laboral, digamos, después con su certificado electoral. Creo que podría aplicarse, pero no en todos los mecanismos de participación. Tal vez en las elecciones podría ser posible. En otros, como en el que les acabo de decir, pues no participar es una forma de pronunciarse. Creo que nos hace falta cultura democrática y un voto obligatorio por un par de periodos no sería tan descabellado y podría ayudar a crear una cultura democrática y de participación efectiva de las personas. Solo una cosa es lo que mencionaba Julio César, 300.000 millones, pero ¿cuánto cuesta la corrupción? Tal vez 50 billones de pesos y la democracia es costosa. Muy bien, le voy a dar derecho a réplica. Sí, bueno. Le tengo que dar derecho a réplica. Claro que sí. Bueno, por supuesto que la democracia es costosa, lo que ocurre, y la corrupción también se lleva buena parte de los recursos públicos. Lo que creo que hay que poner en consideración es que parte de la consulta ya estaba en la ley, otra parte era inconstitucional porque uno no puede bajar los salarios de esa forma. Hay una gran jurisprudencia de la Corte Constitucional al respecto. Entonces yo creo que la consulta era en términos prácticos inútil, completamente inútil, pero en términos políticos bastante rentable. Y ese fue el cálculo electoral que hicieron las personas que se fueron sumando a última hora, que por supuesto iban apoyando digamos, usted dice que el presidente Duque les ayudó electoralmente a Claudia López y su combo, porque él votó. Claro, yo creo que en un punto estuvo en una encrucijada entre contradecirse. No me vaya a decir encrucijada en el alma. No me vaya a en decir el alma. Tuvo la encrucijada del alma, porque o se contradecía y decía que efectivamente, después de caer tantos puntos en la popularidad, como lo demostraron en los medios que viene cayendo, se contradecía y decía, sí, acabo de anunciar a través de mi ministro de Hacienda que se van a subir impuestos y además de eso voy a decir que no voy a apoyar una consulta que es anticorrupción, o más bien, igual me mantengo con el tema de los impuestos, pero además digo que soy coherente y apoyo la consulta. Oiga, Julio César, pero ¿voto obligatorio sí o no? ¿Por qué? No, el voto obligatorio es una pésima idea. ¿No? Yo creo, por 2 motivos. En primer lugar, creo que
está mal obligar a las personas a elegir, creo que no elegir es también una opción. Como dijo Milton, digamos, ¿están de Como acuerdo dijo en eso? Milton. Pero en segundo lugar, porque que haya más personas tomando una decisión no significa que esa decisión va a ser mejor. El voto obligatorio es en Argentina, es obligatorio en Argentina, aplica en Argentina, y vimos lo que les pasó con los Kirchner, que fueron dos gobiernos desastrosos, pues dos presidentes por 12 años, desastrosos, con una inflación del 25%. Aunque no veo la relación, no se puede establecer necesariamente una relación. Claro, porque se establece que si hay voto obligatorio van a tomarse mejores decisiones, pero no es así. Okay. Bueno, vamos a ir a una pausa, ya volvemos. Quiero que tanto Nora como Olivia nos respondan esa pregunta, voto obligatorio, si no, y por qué. Nos vamos a un corte, ya volvemos aquí en Debates UGC, en Telamiga Internacional. Bueno, voto obligatorio sí, no, y por qué ayudaría eso a combatir la corrupción en Colombia. Antes de darle la palabra a nuestra profesora Nora, quiero leer una cosa que nos acaba de llegar rápidamente, y es: ¿será que reformando la Constitución y haciendo nuevas leyes, este país sí superará la corrupción? Es una pregunta interesante, ¿será que apunta a leyes? Pero bueno, Nora, voto obligatorio sí, no, y por qué. No, voto obligatorio no. ¿Por qué? Porque como ciudadanos tenemos unos deberes establecidos. Cuando a mí me obligan, cuando a mí me coartan mi libertad, voy a acudir a las urnas, sí, un domingo a cumplir la obligación establecida, pero sin el querer hacer democracia, sin el querer cumplir con los deberes que tengo como ciudadano. Voto obligatorio no. Voto obligatorio disminuye las libertades del individuo en un Estado social de derecho que debe garantizar eso, los mínimos de libertades. Voto obligatorio implicaría que quienes van a elegir de manera obligada, como lo señala la misma palabra, y no va a ser una decisión tomada pensando en el país y en las mejores condiciones. Voto sin incentivos. Eso Bien, sí. Olivia. Tampoco, estoy completamente de acuerdo con mis compañeros. No, creo que contradice completamente los principios de la democracia. Imponerle al ciudadano el deber de participar, lo que haría sería un efecto contrario a lo que se quiere, ¿no? Se requiere efectivamente que el ciudadano decida libremente, y cuando se le obliga pues no hay libertad. Entonces en ese sentido es contraproducente. Se necesita sí incentivar un poco la cultura ciudadana, y pues quiero retomar un poco el diálogo que tenían frente al trabajo de Claudia López y Angélica Lozano. Creo que eso es un punto a favor de las personas que trabajaron en esta iniciativa anticorrupción, porque lo que se hizo fue una pedagogía para que la gente se informara y tomara decisiones sobre un tema que venía siendo un poco de piquiña dentro de la opinión pública colombiana, y de esa manera también se incentivó. O sea, yo pienso que aquí la tarea es realmente con el ciudadano para que participe, no para obligarlo. Bueno, muy bien. Antes de leer otro mensaje, quería recordarles a todos nuestros teleamigos que el 18 de octubre, en el aula máxima de la Universidad de la Gran Colombia, con el Instituto Cato de la ciudad de Washington, vamos a lanzar el índice de libertad económica que prepara el Cato. También en el mes de noviembre, con el Americans for Tax Reform Foundation, la Fundación de los Americanos por la Reforma Tributaria, vamos a lanzar un índice internacional de propiedad intelectual, y estamos ya concretando el último convenio para ofrecer un gran programa de liderazgo en defensa de la libertad de empresa, libre mercado y la libertad individual, que vamos a realizar en la Universidad de la Gran Colombia con la Corporación Pensamiento Siglo XXI, para preparar a todos los jóvenes menores de 35 años que quieran aspirar a cargos de elección popular en defensa de la libertad económica. Nos llega otra pregunta desde la producción que dice lo siguiente: actualmente la Universidad de la Gran Colombia, en el momento coyuntural de lucha contra la corrupción en el país, tiene una propuesta concreta al gobierno del presidente Duque para que termine este flagelo. Otra pregunta: en Colombia, o comentario, en Colombia no tenemos la cultura de la movilización directa frente a los instrumentos de participación. Otra: poco a poco la ciudadanía se ha ido empoderando de los mecanismos de participación. Y otra: no votar también es una forma de participar. Pero bueno, retomo la pregunta que nos hizo el primer teleamigo que nos escribió al WhatsApp el día de hoy. ¿Será que esto es a punta de reformar las leyes? Porque en últimas
Hace poco la Universidad de la Gran Colombia publicó un libro de Ricardo Ortelosada Valderrama, Los errores del 91, y veíamos más de 40 reformas a la Constitución de 1991. 40 reformas, eso prácticamente es una constituyente. Casi digamos, llegamos ¿no? a las 60 ya. Y vamos ya, creo que ya vamos llegando o superando los 50, no tengo ese dato claro, y las cosas uno no ve que hayan cambiado. Se suprimen los auxilios parlamentarios, pero ahora se llaman cupos indicativos, le buscan la figura por un lado, le buscan la figura por otro. Olivia, ¿será que esto es con leyes y con reformas constitucionales que enfrentamos la corrupción? Bueno, yo soy abogada, me aparto un poco del tema de legislar para que efectivamente la sociedad funcione. Colombia está llena de leyes, pero llena también de incumplidores de normas, y en ese sentido considero nuevamente que la respuesta no es emitir una ley. Tenemos la ley 1757 acabada de hacer para incentivar la participación ciudadana, y si uno mira el texto de la ley, pues lo que tiene es una cantidad de intríngulis que el ciudadano no va a entender, y efectivamente quienes hacen parte de esos comités o consejos de participación, pues sigue siendo el Ejecutivo en todos los niveles. Oigan, les interrumpo porque eso me acuerda, a ver ustedes, todos los que nos acompañan en el programa hoy, ¿qué opinan? Cuando Alejandro Ordóñez, hoy embajador ante la OEA, era Procurador General de la Nación, dio una entrevista en El Tiempo que yo tuve que leer y releer, porque hizo una afirmación que a mí como colombiano me dolió. Y dijo, el gran problema que tenemos es que la corrupción existe y está en el marco de la Constitución y la ley. Es decir, su afirmación es, ¿usted puede ser un corrupto cobijado en la ley? ¿Eso es verdad, Olivia? ¿Eso es así? Es decir, hay tantos vacíos que entonces usted dice, yo no hice nada ilegal, pero pues incurrió en un acto que es de corrupción. Pues si él lo afirma desde ese sentido, creo que no es tanto un vacío, sino que está taxativamente permitido de alguna manera en la norma. Tocaría preguntarle al doctor Ordóñez dónde lo encontró. Nora, ¿usted qué opina? No, yo pienso que no es que haya un marco de legitimidad de la corrupción. Yo lo que considero es que en un tema de interpretación normativa, muchos de nuestros colegas desafortunadamente toman la norma y la interpretan a su acomodo, y en ese acomodo hay muchas cuestiones que se podrían hacer. El alcalde de un determinado municipio, para poder contratar, considera que la delegación es la figura principal para poder no aparecer él dentro del contrato, pero sí que un hermano, un primo puedan quedar beneficiados de una contratación estatal. La norma no se hizo para corruptos. El Estado Social de Derecho colombiano no establece la posibilidad de que los corruptos manejen el país. No, el sistema normativo colombiano no obedece a la ilegalidad. El sistema normativo colombiano se establece en sus 380 artículos constitucionales buscando la armonía dentro del Estado Social de Derecho. Pero se puede abusar de las normas. Por ejemplo, aquí nos está escribiendo otro desde producción, me acaba de llegar el WhatsApp que dice, ¿pueden profundizar con respecto a la pregunta de los pliegos tipo de la consulta? ¿A qué pliegos tipo se refería? Ya lo haremos, pero me llama la atención es que fíjense que hay muchos pliegos que en últimas se concretan es pensando en un solo proponente. Es decir, de antemano se sabe quién se va a ganar la licitación, y por eso el pliego tipo es una forma de decir, hay que evitar eso tiene que ser de carácter nacional, tiene que haber control, pero fíjese que en últimas usted sigue la ley, usted se ciña a la ley 80 contratación y todo lo que corresponda, pero ya sabe quién va a hacer la obra, ya sabe quién se va a ganar el contrato, pero lo hizo todo dentro del marco legal y es muy difícil ir a ver que entonces la normativa está, Nora, sí, pero hay mucha gente que puede abusar de eso, todo dentro del marco legal, y se quedan con la plata. No, y es cierto, la gente abusa de la norma, la gente la interpreta a su acomodo, la gente la aplica a su acomodo, generando con esto ¿qué? Un tema de corrupción. Eso es cierto, pero que el sistema normativo colombiano esté hecho para corruptos, no. No, por corruptos. Bueno, Milton, ¿usted qué opina? Milton. Muy buena pregunta. De su última afirmación. Le dio. Es un tema complejo, ¿no? Porque muchas veces en los mejores diseños institucionales, donde hay las mejores leyes, se dan los peores hechos de corrupción. Un conocido profesor de Harvard, de Robert Klitgar, dice, existe una fórmula para determinar la corrupción. Hay tanta corrupción como monopolio exista, un poder monopólico, que ese poder monopólico se sume a mucha discrecionalidad en la toma de las decisiones en el poder, menos accountability
y menos capacidad de sanción. Cuando esa fórmula se da, hay corrupción. Y en Colombia tenemos mucho poder de discrecionalidad y mucho poder de un monopolio para la toma de decisiones. Y si a eso le sumamos una ciudadanía que no está empoderada bajo accountability, pues está el caldo de cultivo Pero perfecto. ojo, la teoría también dice que cuando hay una economía con tantos monopolios es porque es una economía sobreregulada. Es decir, hay también mucho Estado. Porque en últimas aquí hay un Estado que se mete en todo, regula todo, etcétera, y los monopolios son claros. La economía colombiana es oligopólica, ¿no? Claro, cuando digo monopolio no refiero solo al Estado, sino a la capacidad del Estado de otorgar ciertas licencias para que otros exploten. Y ese otros no es el Estado necesariamente, sino... Bueno, lo interrumpo porque tenemos una llamada desde la ciudad de Armenia. Claudia Alejandra, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Pues quiero felicitarlos por el programa porque nos ponen al día. Bueno, muchísimas gracias. Su aporte para esta discusión. Bueno, mira, pues a mí me parece que la mejor manera de develar la corrupción existente y rampante fue que a esta gente se le devolvió la misma corrupción porque ya no hubo prebendas para votar. Ya la gente, pues antes, o por lo menos en esta zona, un año votan por la olla, al otro año votan por la tapa. Entonces yo pienso que esa corrupción prácticamente se les devolvió a ellos y se confirma una vez más cuánta corrupción hay. Ahora, los que no queríamos votar en esa convocatoria, pues obviamente porque los promotores no es que fueran como los más ejemplares congresistas. Entonces yo pienso que falta mucha cultura ciudadana, mucho civismo, y como decían ustedes ahí, crear una conciencia de que el voto es digno. El voto es una dignidad, es una de las cosas más grandes que tenemos nosotros como demócratas, como un país democrático. Entonces yo pienso que se les devolvió la pelota a ellos porque como no tuvieron, no pagaron, no dieron, entonces se rasparon. Bueno, que Dios los bendiga y muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Alejandra, que nos sigue acompañando siempre aquí en Debates UGC. Por cierto, ahí pusieron un Twitter muy duro porque Gustavo Petro, al parecer, después parece que fue un Twitter falso, pero en algún momento dijo que es que en la costa Caribe, donde no llegó al 20% de la participación, la gente no vota si no le dan nada a cambio. Y entonces un tuitero le respondió, dijo, usted ganó en varios departamentos de la costa Caribe. No, interesante. Bueno, Julio César, ¿usted qué opina? ¿Más normas, menos corrupción? No, hay que quitar normas, hay que regularizar el mercado, eliminar el Estado de tantos lugares donde se está metiendo, porque creo que uno de los problemas ni siquiera es legislativo, sino filosófico, y es que hay que comprender que si las personas en el libre mercado se mueven por su propio interés, no hay que esperar que cuando esas mismas personas llegan a formar parte del Estado, ahora se mueven por el interés de los demás. Se mueven igualmente por el interés propio, con el agravante que lo hacen con recursos de terceros. Es como si yo le diera mi plata a alguien para que vaya y juegue al casino. Obviamente no va a haber ningún tipo de control al respecto. Pero además de eso, se crea el incentivo perverso que las consecuencias de las malas decisiones económicas no las asumen las personas que las toman. Entonces yo creo que la consulta anticorrupción, retomando un poco el tema del principio, era una mala idea porque no partía de este hecho concreto, que es que los políticos, al tener tanto poder y tanta discrecionalidad, lo que están haciendo es tomar el dinero de los demás para usarlo como si fuera plata de bolsillo o dinero de ellos propio. Lo que hay que hacer es, por una parte, ver más políticos desempleados, sacar al Estado de tantos lados, reducir impuestos, quitarle recursos y quitar tanto incentivo que tienen para malgastar recursos, y que el Estado tenga solamente funciones muy concretas para las cuales fue creado, diríamos los liberales clásicos, para los cuales fue creado, que es justicia, seguridad, defensa, y de forma tangencial y subsidiaria, educación e infraestructura. Bueno, muy bien, ahí lo tienen, pero me llama la atención un asunto, y ahorita que estamos hablando de corrupción, los gobernadores y alcaldes de este país siguen insistiendo en que no hay recursos, falta descentralización, no tienen cómo hacer vías, no tienen cómo hacer infraestructura, una cosa a la otra. Y en un foro que tuvimos recientemente yo dije, perfecto, descentralicemos todo, el ingreso y el gasto. Y ahí esa idea ya no les gustaba tanto, porque pues, obviamente cuando usted centraliza el ingreso para el gasto, pues obviamente hay muchísimas entidades territoriales que no logran generar suficientes recursos por nada. Es decir, yo les decía a unos alcaldes, perfecto, cobren ustedes el IVA. Y resulta que la informalidad es el 90% del municipio, luego entonces pierden ese ingreso. Entonces, en últimas, también hay un tema inequitativo allí. Tengo una pregunta que ahorita estaba leyendo en el WhatsApp también. Hombre, ¿será que esto de bajar salarios
en el Estado ayuda en algún sentido, digamos, a que haya menos corrupción? Porque muchos lo que dicen es, acuérdese usted, Juan Manuel Corzo, el expresidente del Congreso, que decía, con lo que me gano en el Senado no alcanzo a pagar la gasolina. Eso en un país como Colombia, con estas marcadas desigualdades, pues se oye muy mal, ¿no? ¿Somos uno de los países más desiguales de América Latina? Sí. ¿América Latina es probablemente el continente más desigual del mundo? También. Ahora, la forma de generar riqueza y generar bienestar es bajando los salarios de quienes más ganan en el Estado. ¿Qué opinan, Milton? No, creo que esa es una pregunta populista que suena muy bonito, que genera, viendo digamos el lado positivo, genera un hecho político. La gente está cansada que la brecha entre su salario, que es el mínimo, y lo que gana un congresista sea de 40 veces más. ¿Sí? Estamos cansados, es un poco como el mensaje. Pero en lo personal creo que no cambia en nada. Por el contrario, creo que las altas dignidades del Estado tienen que estar bien remuneradas. Si queremos tener a los mejores en los cargos, sea de elección popular o en la dirección del Estado, pues debe ser bien remunerado, porque es un cargo que tiene mucha responsabilidad. Son personas que debieron haber estudiado muchísimo, muy bien formadas, muy bien preparadas. Me gusta, debieron. Debieron, claro, porque no pasa. ¿Sí? Deben estar entonces muy bien formadas, preparadas para su cargo con experiencia. Y eso en el sector privado, ¿cuánto puede ganar un gerente de una empresa, digamos, de un muy buen nivel? 60, 70 millones de pesos. En un alto cargo del Estado, 20, 25 millones de pesos. Digamos, ¿se iría un alto funcionario de una empresa privada que gana muy bien a dirigir algo en el Estado? No, oiga, porque no hay incentivo. Lee Kuan Yew, el fundador de la Singapur moderna, que en paz descanse, creo que falleció en 2009, cuando Singapur era nada, ¿no? Que Singapur era nada, era una cosa que expulsaron de la comunidad malasia, expulsados, y hoy en día Singapur tiene unos estándares impresionantes, número 1 en pruebas PISA de la OCDE, una cosa impresionante. Y Lee Kuan Yew siempre dijo, oiga, tenemos que pagar a los altos funcionarios mejor que a cualquier otra persona. Y fíjese que hoy, el jefe de gobierno con el salario más alto en el mundo, jefe de gobierno elegido por votación popular, saquemos de allá a los monarcas, es el primer ministro de Singapur, $1.600.000 al año, 4 veces el salario de Donald Trump en una economía que evidentemente no es ni la tercera ni la 10ª parte de la economía de los Estados Unidos, y parece que le funcionó. Ah, bueno, eso sí puso unas medidas muy fuertes contra los corruptos. Pero bueno, Nora, ¿usted qué opina? ¿Hay que bajarle el salario a los que más ganan a ver si eso nos ayuda a redistribuir riqueza? No, yo comparto lo que manifiesta Milton en relación con el tema de los salarios. ¿Qué se debe pensar? Más allá de bajar un salario, que el salario se vea justificado con un trabajo. Cuando nosotros miramos con el tiempo de trabajo de nuestros senadores y representantes a la Cámara, observamos que a diferencia de lo que trabajamos todos nosotros, su trabajo es por unos periodos muy cortos. Entonces comenzamos en marzo, terminamos en junio, volvemos en julio y terminamos en diciembre. Y si en diciembre queremos seguir trabajando, ya son extras y esas extras también cuestan un poco más. Yo pensaría que así como cualquiera de nosotros cuando llega a su lugar de trabajo tiene unas horas determinadas y esas horas implican unos compromisos, y más que las horas, los compromisos laborales, yo creería que el legislador también tiene unos compromisos. Hay que revisar cuál es la agenda de nuestros legisladores. Si en 4 años hemos elegido unas personas, ¿qué hicieron estas personas en los 4 años? ¿Cuáles fueron sus proyectos de ley? ¿Cuáles fueron sus iniciativas? Ellos tienen iniciativa legislativa. ¿Qué aportaron al país? Y a partir de eso que aportaron, señores, son los mejores, deben estar allí. Oiga, pero no será, que pena que la interrumpen, ¿no será que es que hay una... entendemos mal el rol del Parlamento, el rol del Congreso de la República? Porque, digamos, si uno lo mira históricamente, los parlamentos no surgen para legislar. Digamos, históricamente surgen es para limitar el poder monárquico, el poder de lo que hoy llamamos el poder ejecutivo, y para hacer control político. A mí un parlamentario que no presente un solo proyecto de ley, pero que lidere importantes debates de control político, de denuncia, de reforma a los proyectos del Ejecutivo, perdón, es mucho más válido. Pero además sobre eso ha habido mucha crítica de que es que a los parlamentarios se les paga mucho y solamente trabajan 2 días de una cosa y la otra, pero lo cierto es que para usted poder representar una comunidad, pues tiene que reunirse con esa comunidad. Es decir, yo en eso sí entro en defensa de todos y digo, no, un momentico, el congresista tiene que estar allá en las regiones, o pues los que son de Bogotá, en los barrios y demás, hablando con la gente, recibiendo las inquietudes y representando eso allí en el Congreso.
De lo contrario sería un órgano ahí medio técnico que no tendría ningún papel representativo, no sé. Julio César. No, sin lugar a dudas esa era una de las preguntas, creo yo, y de pronto citando al profesor Milton, más populistas que había en la consulta. Sin lugar a dudas, bajarle el salario a los congresistas no elimina la corrupción y es evidente que no está relacionado de ninguna manera con reducir la corrupción, y al contrario, existe evidencia que los salarios bajos incluso pueden llegar a incrementar la corrupción. Por una parte, como lo mencionaba, salarios altos pueden atraer personal que sea mucho más capacitado y más competente, pero por el otro, salarios bajos puede ocasionar que las personas que están ejerciendo el poder público terminen buscando alternativas para incrementar sus ingresos. Entonces, creo que esa pregunta era capciosa y estaba intencionada para de pronto despertar los ánimos más bajos. Pero fue la más votada, ¿no? Y fue la más votada. Fue la más votada. Ya venimos con Olivia, por favor, téngame ahí su respuesta. Vamos a un corte y ya regresamos aquí en Debates UGC. Bien, estamos de regreso aquí en Debates UGC. Estábamos preguntándole a nuestros invitados en la noche de hoy si es válido esa idea de reducir los salarios de los altos funcionarios del Estado como una forma de combatir la corrupción. Olivia. Bien, se ha dicho que era la pregunta populista de la consulta. Yo creo que era el anzuelo para que la ciudadanía votara. La más votada. La más votada es el resultado, y se da porque, tenemos que decirlo, el Congreso ha violado la dignidad de esa institución, los congresistas mejor, más que el Congreso, y el pueblo quiere sancionarlo. Desafortunadamente estoy de acuerdo con Nora, estoy de acuerdo en parte con Milton, no en todo, pero porque efectivamente el funcionario público, digamos, necesita para su dignidad tener un salario digno. Sin embargo, no puede ser el único incentivo, como lo manifestaba Milton hace un momento, de una persona que trabaja en el sector privado jamás se iría a trabajar en lo público porque pues, el salario no es tan interesante. Considero que Max Weber, cuando hace toda su teorización sobre la burocracia, la importancia de la burocracia en el Estado, precisamente lo que dice es que el funcionario público se debe precisamente a la construcción de lo social del Estado, se debe a aportar desde su rol como funcionario a ese espacio que lo convoca para que aporte. Pero te interrumpo, en Max Weber es interesante esa idea, ¿no? La diferencia del funcionario político, claro, el funcionario profesional. En ese sentido, el funcionario público sería un funcionario profesional que jamás pensaría en irse al sector privado, porque es un funcionario profesional. Y eso lo relacionamos con el político profesional, semiprofesional y ocasional, y nos da en últimas que el funcionario profesional no tendría ese incentivo para irse al sector privado por más plata que le diera. Y sin embargo, si estás en el sector privado y te convoca el Estado para que aportes desde ahí, pues muy seguramente lo vas a hacer porque te importa y te interesa que el Estado funcione, para que precisamente lo privado también pueda funcionar. Entonces, yo creo que aquí tenemos una disrupción en quienes están en el Estado colombiano asistiendo precisamente a estos cargos, que son de elección popular, y es un poco también la crítica ciudadana, o sea, los ciudadanos los eligen y luego los quieren castigar. Entonces, sí, no, yo le elijo pero le bajo el sueldo. Sí. Exacto, o sea, usted está bien, y es el resultado precisamente del ejercicio de la democracia en Colombia. O sea, yo voto porque usted me está dando algo por ir a votar hoy. O sea, mi único beneficio es lo que usted me entrega el día de hoy, los 300.000, los 50.000, ya no se aceptan bultos de arroz ni tejas, ¿sí? Porque ya los políticos pusieron el estándar muy alto y están comprando cédulas a 300.000 pesos. Entonces, digamos que la cosa está un poco digamos, muy perversa el ejercicio de la democracia, y en ese sentido la ciudadanía quiere castigar a sus representantes en el Congreso. Bueno, interrumpo, tenemos una llamada de Palmira, de Iván, pero antes de ir con la llamada quiero leer algunos mensajes que nos han llegado aquí vía WhatsApp que me envía producción. Alfonso nos dice: ¿cómo es posible que los congresistas peleen por aumentarse dinero cuando al colombiano promedio no le alcanza para nada con ese mínimo y tanto impuesto? Otra persona nos dice: se está hablando de la política como único generador de corrupción, y no es así, sin desconocer que es el más visible, pero sí es esa la raíz que debemos atacar para eliminar la corrupción del país, preguntan.
Otro nos dice, mientras en las regiones el Estado siga siendo el mayor empleador, se prestará para que el uso de ese Estado sea corrupto, la política como negocio. Otra persona nos dice, hablamos mucho de los congresistas, pero de la gente del campo nos olvidamos. Otra persona nos dice, no hay ayudas para sembrar, los insumos son muy costosos, los productos no son bien vendidos y ustedes hablando de los congresistas. Bueno, hay algunos mensajes. Iván desde Palmira, buenas noches. Iván. Sí, buenas noches a los detalles. Bueno, yo quería nomás hacer una observación. Nosotros sabemos que corrupción es el acto de corromper, ¿ya? ¿Y qué es corromper? Es volverse moralmente deshonesta a la persona. El pueblo colombiano es deshonesto. Esto no está hablando solo de los políticos, pero el pueblo colombiano, la gran mayoría, son deshonestos. Desde el colegio a la universidad. Eso se aprende desde hace años. Se ha cambiado todo. Desde que cambió la educación pública y la humanidad, el país cambió. Yo tengo 70 años de cumplir y yo jamás he sido una persona deshonesta. Yo llego a mi trabajo puntual y salgo hasta más, una hora más después del trabajo, no más. Si me toca atender, yo soy médico, si me toca atender 12 pacientes y me llegan 4 más, los atiendo. Pero en el gremio hay gente que no hace eso. En el gremio hay gente que se va temprano y llega tarde. Entonces, eso es deshonestidad en los médicos. Bueno, Iván. En algunos funcionarios. Entonces, yo no considero que hablemos solo de los corruptos, los políticos. Es que los políticos se compraron el país por la necesidad de la gente, del hambre de la gente, que se aprovecharon de esas circunstancias. Ahora te dicen que el caso de la inactividad de un corrupto, porque han estado de la viajaban, lo que daban mucha política porque la obligaron con una corrupción. O sea que aquí hay no. ¿Y por qué la metieron el domingo en ese concepto de los 7 votos? Bueno, Iván, me va a tocar interrumpirlo porque, Iván, lo voy a interrumpir porque no se está oyendo muy bien. Creo que el comentario de Iván es claro, ¿no? Es decir, es un tema también de formación. Sacaron, digamos, de la formación todo el tema de urbanidad y de civismo. Entiendo, alcancé a escuchar algo por ahí, no se lo oía muy bien. Y también decía, la corrupción no es solo de los políticos, la corrupción está también en los empleados que están acostumbrados a llegar tarde y salir temprano. La corrupción es un tema en el que de pronto también hemos formado. Pero tenemos otro comentario que nos llegaba mientras trataba de escuchar a Iván y es, si el país necesita recursos y por lo cual cada día hay más impuestos, ¿no sería justo unos salarios para los altos funcionarios públicos más bajos en un país como el nuestro? Bueno, ahí lo tienen. ¿Será que la corrupción es un tema que viene de la formación, desde la casa, del preescolar, del colegio, una cosa? Ayer veíamos un meme, lástima que no lo traje para compartirlo con producción, que había unas personas colándose por las puertas que se abren donde se bajan los pasajeros de Transmilenio y le gritaba uno al otro, apure que no vamos a llegar a votar contra la corrupción. Eso me llamaba la atención. Bueno, consideraciones finales porque lamentablemente se nos está acabando el tiempo, se pasó el programa muy rápido, pero en un minuto que cada uno de ustedes y cada una de ustedes nos diga qué hay que hacer para enfrentar la corrupción decididamente en Colombia. Vamos a cambiar el orden. Julio César. Bueno, creo que para combatir la corrupción pasa por reducir el tamaño elefantiásico del Estado colombiano, las regulaciones, los impuestos altos, el número de políticos que depredan el presupuesto público, pero además de eso lo diría en términos como lo pone Karl Popper, que es más que hay que moralizar la política, pero no politizar la moral, y creo que eso es una muy buena lección, sobre todo porque la discusión tiene que ser cuál es esa función del Estado, en dónde lo vamos a meter, porque el Estado es el monopolio de la violencia, y dónde es moral ese uso de la violencia, en qué aspectos y en qué circunstancias. Entonces, efectivamente hay que moralizar la política, pero moralizarla entendiendo muy bien cuál es ese papel del uso de la fuerza. Yo diría que ese es al menos un principio para iniciar el combate contra la corrupción. Nora. Combatir la corrupción. Comparto lo que ha dicho el señor que nos acaba de llamar. Las universidades, los centros académicos deben iniciar un proceso de combatir la corrupción con sus estudiantes, con sus docentes, con sus directivos. La tarea de la universidad hoy en día, frente al contexto nacional, implica compromisos, implica una responsabilidad social. Y creo que la Universidad de la Gran Colombia lo tiene supremamente claro. Dentro de toda nuestra visión y misión, la universidad propende
por un estamento hispánico, católico, solidario, y son los pilares en los cuales se debe construir un país en donde nuestros nietos y las generaciones futuras encuentren escenarios de paz de la mano con un tema de evitar la corrupción. Yo creo que a pesar de que nuestro tema central no fue el tema de la paz, si no hay paz, los escenarios en donde vamos a establecer relaciones de poder o relaciones sociales van a estar permeados por un tema de corrupción. Muy bien, Olivia. Bueno, yo considero que la corrupción en Colombia es producto, así como la estamos viviendo hoy en día, es producto de pues, el cáncer de nuestra sociedad, que es la narcocultura. No podemos dejar eso de lado. La narcocultura. Absolutamente. Esto permeó todas las instancias del Estado y la sociedad lo ha naturalizado, y en ese sentido considero que pues nuestras regiones están llenas de eso, y nuestras regiones creen y consideran que desde el Estado no pueden satisfacer sus necesidades, entonces lo tienen que hacer individualmente. Y Colombia pues lo único que tiene organizada es la delincuencia, y es efectiva además, entonces la ciudadanía encuentra ahí el eco, y pues este tipo de, digamos, de situaciones que generan un detrimento en lo público, ¿sí? Que es el tema de la corrupción netamente, pues no les interesa, porque consideran que lo público no es de ellos, sino del funcionario o del gobernante que está a cargo. Entonces tenemos ahí una ruptura entre la concepción del ciudadano y su participación en el Estado, y es precisamente porque el Estado no promueve esos espacios, porque está ocupado por personas que no les interesa abrirlos. Qué frase tan dura. Lo único que está organizado en Colombia es la delincuencia. Duro. Milton. Mayor formación, más formación en la ciudadanía para que tenga más conciencia de su voto, del poder transformador que tiene su voto, de la participación. Más formación ciudadana para que haya conciencia sobre lo público, mayor apropiación, que lo que están decidiendo por allá lo pagan con mis impuestos y eso es mío, y por eso yo exijo rendición de cuentas y me apropio de eso, y con eso superaríamos el clientelismo, la política transaccional. Cuando entiendo que los 50.000 pesos que me están dando por un voto salen de mi bolsillo. Sí. Salen de mi bolsillo, y no solo 50.000, sino multiplíquelo por otras 1.000 veces más. Ese día, digamos, tenemos una posibilidad de acabar con la corrupción, pero no solo de los ciudadanos, también de quienes están dirigiendo. Formación, mejores dirigentes, como la carrera que tiene la Universidad ahora de Gobierno y Relaciones Internacionales, Esas por cuñas, ejemplo. eso no es política pagada, ¿no? Valga. Además, un programa en el que trabajamos harto para sacarlo adelante. Valga la cuña también. Bueno, a todos ustedes. Bueno, perdón. Una última cosa, y presencia institucional del Estado, en las zonas donde no ha existido Estado. Es difícil pedirle a la gente que vote a conciencia cuando no existe el Estado. Presencia institucional, formación y mejores dirigentes. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Debates UGC, que no sea la última vez que nos acompañen. Hoy estuvimos hablando de corrupción, pero hay tantos temas sobre los que podemos discutir. Siempre bienvenidos aquí a nuestro programa ante la Amiga Internacional. Y a nuestros teleamigos, tenemos que seguir discutiendo sobre estos temas. Tenemos que leer de todo el tiempo, como lo hemos dicho siempre desde la Universidad La Gran Colombia. Yo simplemente quisiera aportar, y en eso estoy de acuerdo con nuestros panelistas de hoy, el accountability. Tenemos que tener escenarios reales de rendición de cuentas, de hacernos responsables por lo que hagamos. Por eso, en la Universidad de la Gran Colombia, todo lo que se hace se anuncia previamente para que todos ustedes puedan ver que sí estamos haciendo lo que tenemos que hacer con los limitados recursos de nuestra universidad. A todos ustedes recordarles que mañana miércoles aquí, en este mismo espacio, a las 8 de la noche, nos vemos en Un Café con Galat. Que siempre se haga la voluntad de Dios y que tengan todos ustedes muy buenas noches.